¿Qué tal, amigos de Nuevas Generaciones? Buenos días. Y pues vamos a continuar con nuestra transmisión o este formato que hemos podido trabajar para llegar hasta sus casas. Y el tema de hoy es fortalecidos en la esperanza. Vamos a hablar de lo que es la relación con Dios, que fue diseñada para vivirse bajo cualquier circunstancia. Bajo cualquier circunstancia y en cualquier escenario. En la Biblia podemos ver que al principio aquella relación comenzó en el jardín, allá en el Edén, y que al final de los tiempos todos los que decidimos mantener esa relación con Dios vamos a habitar una ciudad de oro en la compañía de Dios. Pero Dios va a ser el mismo que convivía con el hombre allá en el Edén y el mismo que está ahora acá en la ciudad de oro. La única gran diferencia pues solamente va a ser la manera de expresar nuestra gratitud a Dios. Porque la manera de entender su bondad era diferente antes que después de su sacrificio. Nuestra actitud como personas salvas cambió. Y el cambio sucedió precisamente después de entender de lo que Jesús fue capaz de hacer por nosotros, lo que Dios hizo por nosotros. Pero evidentemente entre el principio y el final pues hay una gran cantidad de escenarios. Y esta gran diversidad de escenarios nos enseñan algo muy importante como hijos de Dios. Nos enseña que podemos tener una buena relación con Dios en cualquier lugar, sin necesidad de edificios, sin necesidad de tecnología, sin necesidad de muchos recursos financieros, etcétera, etcétera. Pero también podemos tener ese compañerismo con Dios, con todos estos recursos y comodidades, como los hemos tenido. Sin embargo, ahora, durante este encierro, pues necesitamos vivir una relación con Dios en casa, lejos de la iglesia, lejos de la congregación más bien, porque ahora, aunque tenemos más sillas y aunque tenemos un edificio un poco más acondicionado, pues ahí están arrumbados, no sirve de mucho tenerlos. Pero la relación con Dios no se acaba. La relación con Dios está sujeta a los diseños originales de Dios. Dios tiene los derechos de autor de cómo puede ser la relación del ser humano con Él. Y desde el principio, como les decía ahorita, desde el principio del Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento, se nos muestra este concepto. Que igual Dios puede tener comunión con nosotros en espacios abiertos o cerrados, o adentro o fuera del templo, o cerca o lejos de la congregación, o en libertad aún, o en cautiverio, como en el tiempo de Pablo. Entonces la iglesia ahora está viviendo un periodo de prueba, ciertamente es una prueba. Y también ahí en casa debemos nosotros dar testimonio de que vivimos para agradar a Dios. Esto lo hemos enseñado nosotros por muchos años y hemos insistido por años que la iglesia no es el edificio, la iglesia es la gente que ha nacido de nuevo por el poder sobrenatural de Dios. Y un cristiano genuino que ha nacido de nuevo vive su vida dando testimonio de que se puede vivir diferente, que no necesitamos ser religiosos para agradar a Dios, que pues por la naturaleza espiritual Dios nos hace ser fieles a Él de una manera natural y bajo cualquier circunstancia. Entonces quiero presentarles en esta probablemente una serie, quiero presentarle algunos ejemplos bíblicos de lo que les estoy hablando. Vamos a ver varios personajes de la Biblia, gente que a lo largo de la historia tuvieron una relación muy estrecha con Dios. No es el tema de los beneficios de nuestra relación con Dios, pero pues les tengo que decir que Dios bendijo a estas personas de muchas maneras. Aquellos que vivieron una relación cercana con Él tuvieron mucha bendición de parte de Dios, y creo que la mayor bendición que obtuvieron fue la de la relación misma con Él. Porque creo que todos disfrutamos el compañerismo con los amigos. Yo sé que tú los disfrutas, el compañerismo con tus amigos. Pero tener amistad y comunión con el Creador del universo, eso es algo superior a la relación que podemos vivir con nuestros amigos. Que no es mala en sí, pero es muy diferente. Ahora, pensando en la cuarentena, quise comenzar esta serie con el ejemplo de Noé. No sé si has pensado en algún momento cómo fue la relación de Dios y Noé. Yo creo que no le fue fácil a Noé vivir en medio de la perversión global, porque el mundo estaba pervertido y corrompido totalmente.
Y vivir en ese ambiente y rechazar ese estilo de vida debió haber sido muy difícil. Mientras todo el mundo vivía solo para disfrutar de los placeres de la carne, este buen hombre era diferente. Noé se cuidó de tener una buena relación con Dios y fue librado del diluvio. De hecho, él es el responsable de la supervivencia de la humanidad. Es como el segundo padre de la humanidad después de Adán. Pero para ser seleccionado por Dios tuvo que ser muy obediente. Dios le había advertido que el juicio que él iba a traer sobre la tierra pues iba a cubrir a todos sus moradores, incluyendo animales. Y le reveló la manera de salir bien librado con toda su familia y algunos de esos animales que Dios le iba a decir cuáles. Para esto pues le entregó un proyecto de construcción de un arca, de una nave, un proyecto de construcción que iba a durar 120 años. Y durante ese tiempo Noé iba a estar predicando la salvación a toda la gente. Y durante ese tiempo, por supuesto, que pues también tenía que sostener a su familia. A los animales los iba a sostener Dios allá adentro, pero Noé tenía que trabajar en ese proyecto para ser librado de la maldad y para ser librado de la muerte. Y fue escogido solamente por gracia, o más bien gracias a la gracia de Dios y a su excelente relación con él. Vean cómo vivía Dios su relación con Noé, o Noé su relación con Dios. Dice Génesis 6:9, estas son las generaciones de Noé. Dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Noé tenía por costumbre vivir una vida tal vez cotidiana, pero siempre en la presencia de Dios. ¿En qué circunstancias vivió Noé aquella buena relación con Dios? Yo les quiero hablar de estas cosas, pero para hablar un poquito quiero que nos vayamos también ahí mismo a Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. Dice aquí Génesis 6, versículos 5 al 8, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, dice aquí, y me gusta esta parte, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, antes del diluvio, el mundo ya estaba inundado de maldad. Noé realmente sobrevivió a dos inundaciones. Una fue la que más conocemos, que fue la inundación por el agua del diluvio. Y la otra, creo que fue la más difícil de sobrellevar, fue la inundación de la maldad. El caso es que de entre todos los habitantes de la tierra, solamente Noé parecía ser útil a los propósitos de Dios. Definitivamente Noé no era perfecto, pero en cierto sentido era rescatable. Tenía disposición para escuchar a Dios y para obedecerle en todo cuanto Dios le pidiera. Por eso es que halló gracia ante los ojos de Dios. La gente que no está dispuesta a dejar la maldad no va a hallar la gracia de Dios, sino más bien va a hallar su juicio. Y no ahorita en este tiempo, sino en el juicio final. Entonces Dios ya tenía una solución para resolver aquella crisis tan severa de la corrupción moral de toda la tierra. Y de lo único que él disponía, o sea que Dios tenía a la mano, era un hombre como Noé. No era ese hombre dispuesto a obedecer a Dios sin supervisión humana. Yo creo que la supervisión humana hace maravillas en cuanto a nuestra conducta. No nos comportamos igual cuando somos supervisados que cuando no somos supervisados. Para que te des una idea, te voy a hacer una pregunta. Si tú manejas un carro, la pregunta es para ti. ¿Manejas igual cuando vas solo en la calle que cuando va detrás de ti una patrulla? Obviamente no. A eso se le llama supervisión. Y lo mismo pasa en nuestra conducta cuando está cerca el pastor. Cuando está cerca el pastor es diferente. ¿O no es cierto? A mí me ha tocado visitar casas donde se está peleando la pareja y llegamos y se calla, se acaba el pleito. Ahora, no nos dice Génesis si Noé asistía o no asistía a una congregación, pero parece ser que no. La verdad es que no es imprescindible congregarse para que nosotros seamos obedientes a Dios.
Sí, realmente sí nos hace falta congregarnos para no enfriarnos, como lo veíamos en el tema pasado. Pero el compromiso de fidelidad a Dios se demuestra fuera de la congregación, donde el pastor no puede supervisar. Noé no tenía un supervisor atrás de él para cuidarlo, más bien tenía a Dios directamente porque andaba con Dios. No tenía alguien, un hombre pues que lo intimidara para que sus acciones no fueran desagradables a Dios. Muy probablemente para la gente no era pues sino el loquito del pueblo. Yo pienso que no era como el loquito del pueblo, esa gente que estaba obsesionado con construir un barco lejos del mar. El que le decía a la gente que Dios le había hablado, imagínense, alguien trabajando en medio de la tierra y construyendo un barco y diciendo que Dios le había hablado y que él se había comprometido con Dios en un proyecto a largo plazo, un proyecto de salvación que iba a costar 120 años de trabajo y de predicación, y sin dejar de trabajar en eso, pues también iba a sustentar a la familia. Y la obediencia a Dios pues realmente representa para nosotros un compromiso a largo plazo. No se trata de que le voy a hacer caso ahorita para que me saque del problema, sino que es un compromiso a largo plazo. Y el ejemplo de Noé nos debe motivar a perseverar en todos los proyectos que Dios nos da. A esa actitud se le llama esperanza. Y estamos hablando aquí de nuestra relación con Dios en diferentes escenarios. Noé era un hombre de fe y también un siervo obediente y activo. Y durante, ¿qué será?, los 599 años vivió Noé una vida de integridad delante de Dios ahí en tierra firme. Pero en el cumpleaños 600 de este hombre las cosas cambiaron dramáticamente. Ahora, si tú estás desesperado por 2 semanas que van de cuarentena, déjame decirte esto. Mucha gente cree que Noé, su familia y los animales estuvieron allí adentro del arca 40 días encerrados. Pues no. 40 días y 40 noches estuvo lloviendo y saliendo agua del abismo. Pero realmente el encierro fue de mucho más que eso. Fue, si las cuentas no me salen mal, fue de un año completo. Porque dice Génesis capítulo 7, versículos 6 y 7, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y más adelante en Génesis 8, versículo 13, dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, o sea, un año después, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. El día de su cumpleaños, número 601, Noé quitó esa tapadera. Ahora, les digo, duró un año ese encierro. ¿Pero por qué les platico esto? Porque en medio de un encierro de un año, también se puede vivir agradando a Dios. ¿Qué no les puedo decir de un encierro de 40 días que tenemos que estar para que pase esta pandemia? Pero la Biblia no dice nada acerca de las actividades de Noé dentro del arca. Pero si no dice qué es lo que estaban haciendo ahí, pues es que no hacían nada importante. No sé si has pensado lo que significa esto, pues que dentro del arca era solo pensar y pensar y pensar. No había nada más que hacer allá adentro. Si tú ya te enfadaste, pues déjame decirte, yo creo que ellos se tuvieron que haber enfadado mucho más. Y te voy a ayudar un poco para que ejercites tu imaginación. Quiero que filtres esta situación con tus 5 sentidos. Hay 5 sentidos que nosotros tenemos que ponerlos a practicar aquí para que veas lo que es la imaginación. Fíltralo con esos 5 sentidos. Si nos ponemos a ver con el asunto de la vista, ¿cuál era el panorama y los paisajes que durante un año tuvieron que estar viendo esta gente? 8 personas. Era Noé, sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos. ¿Cuál era el panorama que tenían frente a sus ojos? Estoy hablando de que no tenían iluminación anterior. O sea, no tenían focos, no tenían electricidad.
Imagínate, sin ver películas en la televisión, sin ver ni siquiera videojuegos, sin celular, sin internet. No, no sé si a alguno de los 8 se les ocurrió de perdida subir libros o revistas para ver algo. Pero ¿qué estuvo viendo la gente durante un año de encierro? Ahora piensa en los oídos. Piensa en los sonidos que se escuchaban estando dentro del arca. Durante 40 días y 40 noches, pues el ruido de la lluvia en el techo del arca era todo lo que se oía. ¿Y qué de los ruidos de los animales adentro? O de los ruidos que se generaban allí adentro. Yo no sé si has escuchado gritos ahí en tu casa ahorita en esta cuarentena. ¿Sí te ha tocado escuchar gritos ahí en la cuarentena? No, no es el diablo. Son los efectos naturales del enfado y de la falta de libertad. Ahora, imagínate a 8 personas histéricas encerradas, sin aparatos para ponerte audífonos y desconectarte de todo alrededor, sin escuchar música grabada. No, yo no sé si a Noé se le ocurrió subir una guitarra, una flauta o lo que sea, ¿no? Pero te pregunto, ¿qué escuchó esta gente durante un año de encierro? ¿Qué escuchaban? Ahora, usa el otro sentido, el del olfato. Imagínate los olores en medio de todo el estiércol de un zoológico, adentro, encerrados pues en el barco, rodeado de una familia de 8 personas sin sanitario para hacer sus necesidades, sin agua para bañarse, sin suficiente dotación de desodorantes o perfumes. ¿A qué olería dentro del arca? Eso en cuanto al olfato. Ahora, del gusto. Yo no sé si has pensado en el menú durante los 365 días. Si ya te cansó estar comiendo lo mismo o repetir un platillo ahí en tu casa, pues déjame decirte que ellos 365 días metidos ahí sin bebidas endulzadas ni botanas disponibles. Yo no sé qué comían, pero no creo que les haya suplido Noé una gran variedad de platillos. Ahora, en el tacto, a lo mejor ese sería el menos afectado, pero yo no sé si a Noé se le ocurrió hacer camas acolchonadas o sillones con esponja ahí para dentro del arca. Pero piensa en las superficies sobre las que dormían o sobre las que se sentaban, ¿no? Piensa en la incomodidad de la ropa tiesa, sin lavar durante un año, y digo ropa exterior y ropa interior. Y nosotros aquí quejándonos por 2 semanas sin poder salir de la casa. Bueno, o se durmieron todos o sucedió un milagro, porque si no, pues yo creo que se hubieran vuelto locos o se hubieran matado unos a otros. Pero el detalle que yo quería que notaras en este asunto es que aún en un encierro de 365 días se puede cuidar la relación con Dios. Y aquí hago un paréntesis nada más para diferenciar 2 conceptos. Una cosa es vivir para agradar a Dios bajo cualquier circunstancia, y otra muy diferente es solamente no ofenderlo con tu conducta. ¿Ha sido grata a Dios tu conducta durante la cuarentena? O bueno, te voy a hacer una pregunta más fácil de responder afirmativamente. ¿Te cuidas de no ofender a Dios ahora que estás encerrado? ¿Cuál ha sido tu conducta durante esta cuarentena? Parece ser que Noé y su familia no tenían su devocional diario. Y si lo tenían, pues algo pasó que Dios no los escuchó. Dice la Biblia que hasta después de 150 días, Dios se acordó de Noé y de los pasajeros del arca. Dice Génesis capítulo 7, versículo 23. Bueno, del capítulo 7, 23 al capítulo 8, 1, dice: y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y después de 150 días dice: y se acordó Dios de Noé. O sea, no habían tenido comunión en ese tiempo, pero Noé siguió agradando a Dios, o por lo menos no desagradó a Dios estando encerrado. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Entonces, si hubieran cantado o si hubieran pedido algo en oración, Dios los hubiera escuchado antes. Pero 150 días después de no estar ellos en comunión con Dios, Dios se acordó de ellos. Porque Dios es fiel con la gente que lo involucra en su vida diaria.
Es fiel con quienes independientemente de sus actividades dejan de hacer lo malo, con los que están dispuestos a hacer lo correcto según su consejo. Y Noé era así, pero no se le ocurrió hablar con Dios en ese tiempo para que Dios escuchara, y lejos de no escucharlo y acordarse Dios por su propia cuenta, pues Dios hubiera tenido ese aviso de Noé tal vez tiempo atrás. Pero esta no es la primera vez, ya volviendo a nuestro tiempo, esta no es la primera vez que la iglesia se ha metido en cuarentena o que por necesidad se haya tenido que dejar de congregar en las iglesias para congregarse en las casas. Y la triste noticia en esto es que creo que tampoco va a ser la última. Como les decía al principio, el hombre puede tener comunión con Dios al aire libre, pero también podemos tener una buena relación con Dios en medio de un encierro. La mayoría de nosotros nacimos y crecimos en la vida espiritual en una congregación. Un poco de tiempo de fidelidad a Dios en casa yo creo que no debería de ser mucho sacrificio para nosotros, sobre todo si lo comparamos con el tiempo que duró encerrado Noé y su familia. Confía en Dios, cuídate, no salgas de casa a menos que sea algo imprescindible, todo lo demás puede esperar. La esperanza debe ser parte de la vida cristiana. Yo creo que es el tiempo de que aprendas a pedir la esperanza a Dios en oración. Mira, te voy a hablar de 3 elementos básicos en la vida cristiana. Un cristiano sano debe de practicar cotidianamente la fe, la esperanza y el amor. Dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Esta es una verdad. Definitivamente el mayor de ellos es el amor. Y pues en el medio está la esperanza y al principio está la fe. Yo creo que por la fe llegamos a conocer a Dios y llegamos a recibir sus bendiciones y sus promesas. Y el amor pues es esencial para el servicio a Dios y para el servicio al prójimo. Pero a veces la esperanza como que la consideramos casi innecesaria en nuestra vida cotidiana. Porque la fe pues alimenta mayormente nuestro espíritu. El amor alimenta el alma, las emociones, los sentimientos. Pero la esperanza nos alienta a no desmayar en estos tiempos. Es la fuerza espiritual que Dios nos da para no abandonar nuestros ideales. Piensa lo que puede pasar por falta de esperanza. Se pueden perder muchas cosas, principalmente la alegría y el gozo de la vida. Se pueden perder las ganas de esforzarnos por hacer las cosas que teníamos planeadas hacer. Se pueden perder las ganas de continuar trabajando en lo que hemos sido llamados a hacer para Dios. Y el resultado definitivamente puede ser el desastre. Por eso te digo, piensa. Por ejemplo, un matrimonio sin esperanza va a terminar en divorcio. Si eres estudiante y tú pierdes la esperanza en lo académico, pues vas a terminar desertando de la escuela. O una vida sin esperanza termina en suicidio. ¿Cuánta gente no se mata porque perdió la esperanza en la vida? Un ministerio sin esperanza, pues se queda sin colaboradores y se termina. Yo no sé qué te falte a ti por hacer en la vida, pero yo desde aquí te animo a que te fortalezcas en la esperanza. Consigue algún buen libro de devocionales para tener alimento diario en tu casa. Canta, ora, mantén activa tu relación con Dios para que no te enfríes. Parece ser que Noé no tuvo estas opciones allí en el arca, pero aún así no se enfrió. No le falló a Dios por lo menos. Y mi oración es que no te enfríes y que pronto podamos vernos en vivo otra vez. Por lo pronto yo te invito a tomar tiempo para orar, para pensar con calma tus negocios y tus proyectos. Y pues que Dios te bendiga y fortalezca tu esperanza. Y por aquí nos volveremos a ver, si Dios lo permite, para el próximo jueves a las 7. Buenas tardes. Que Dios te bendiga.